Hola, ¿qué tal amigos de Al Día con el Agro? Bienvenidos una vez más a este espacio de conversación y actualidad del canal TV Agro. Estamos en esta oportunidad en una conversación y con un invitado muy especial sobre un tema que ha venido ganando relevancia en estos últimos tiempos y de hecho recientemente Colombia fue epicentro de un foro internacional en materia de agroecología y sistemas agroalimentarios organizado por la FAO. Quiero darle la bienvenida en este momento al señor Jorge Luna, él es director general del Grupo Terrazán. Jorge, bienvenido al Día con el Agro. Muchas gracias, Alejandra, y por darnos el espacio para compartir con usted y con todos los oyentes. Antes de nuestra conversación en cámaras hablábamos un poco de eso que tú denominas agricultura chatarra. ¿Qué es este concepto y qué consecuencias trae para el ser humano en general? Bueno, yo creo que nosotros hicimos un trabajo indebido cuando arrancamos con el concepto de la revolución verde, porque pensamos que había que producir alimentos por producir alimentos y resulta que no es así. Así como se hizo toda esta campaña en Colombia donde se empezaron a etiquetar las comidas de paquetes y las bebidas gaseosas y etcétera, también deberíamos pensar en impulsar una norma que permita conocer al consumidor de dónde provienen los alimentos que se consumen. Porque es que es muy claro cómo es posible en primera instancia que para poder mantener los cultivos yo tenga que utilizar una cantidad de químicos y una cantidad de pesticidas con los cuales hay que proteger al trabajador cuando se están regando y resulta que posteriormente eso lo va a consumir un humano o lo va a consumir un animal que va a ser consumido posteriormente por un humano. Eso es una primera situación. Y la segunda situación que se presenta también es que se ha demostrado a nivel de estudios que se han hecho en Europa, en Estados Unidos y en Canadá, que los alimentos han perdido su capacidad nutricional, en algunos casos entre el 60 y el 80%. Eso quiere decir que estamos comiendo chatarra, que comemos cosas que no nos están nutriendo, sino que más bien nos están generando enfermedades. Entonces es muy importante que la gente sea consciente de la procedencia de los alimentos. No quiere decir que con ello que nosotros estemos en contra de los agroquímicos y de los pesticidas, pero sí que tenemos que entrar a hacer un control, una medición y una disminución de la cantidad de esos elementos que se están utilizando en la producción agrícola para mejorar las condiciones de vida en este granito de arena en el que vivimos nosotros, que se llama planeta Tierra, o que denominamos nosotros planeta Tierra. Jorge, justamente esos expertos de los que mencionábamos al inicio de esta conversación daban cuenta de la importancia y la relevancia de proteger y cuidar el suelo, de proteger y cuidar el agua, porque son recursos finitos. ¿Qué relación hay entre estos dos elementos y esa manera de producir alimentos más inocuos y sanos? Sí, pues a ver, la comparación es como el cuerpo humano, ¿no? ¿Cuál es lo más grande que nosotros tenemos en el cuerpo humano si no es la piel, ¿sí? Y la piel del planeta, ¿cuál es? Pues es el suelo. Nosotros inclusive consideramos en muchas ocasiones que el agua es un montón y que el planeta está lleno de agua y resulta que el porcentaje de agua que tiene el planeta es tan pequeño y sobre todo el agua dulce es tan pequeño el porcentaje, pero nosotros pensamos que eso es infinito y resulta que no, que son recursos finitos. Por lo tanto, al tener recursos finitos, pues tenemos que saber cómo los utilizamos y cómo los reusamos y los reutilizamos. Por eso se habla de los conceptos de bioeconomía, se hablan de los conceptos de agricultura regenerativa, de agroecología, ¿cierto? De economía circular, o sea, tenemos tantos conceptos que realmente lo que creemos que deberíamos hacer es ponerlos en práctica más que estar hablando de ellos. De acuerdo. Hay un tema muy importante en esto de la agroecología y tiene que ver un poco con esos abonos más limpios que se producen de cierta manera en el mismo cultivo o se hacen gracias a los elementos que están presentes en ellos. ¿Cómo funciona este caso, Jorge? Bueno, ese tema es supremamente clave y vamos a irnos un poco más atrás en cuanto, por ejemplo, lo que se presenta en las ciudades. Es absolutamente vergonzoso que en Colombia nosotros sigamos enterrando materias primas
en algo que denominamos vertederos o rellenos sanitarios. Por eso hablamos de los recursos finitos. Y es casi la minería de ciudad. Pongamos un ejemplo, Bogotá solamente produce 3.600 toneladas diarias de residuos orgánicos. Para que los televidentes lo asimilen, es como tener 180 ballenas azules al día que nosotros estamos enterrando en esos vertederos o rellenos sanitarios. Solamente estoy hablando de Bogotá. Una cantidad enorme. Es gigantesca la cantidad. Y son materias primas con las cuales podríamos producir fertilizantes, abonos o enmiendas orgánicas sólidas, porque no estamos hablando del agua todavía, estamos hablando de los sólidos. Entonces, ¿cómo es posible que estemos enterrando esas materias primas que las necesita el suelo para poder regenerarse? Claro, eso requiere de un proceso, eso no es que por arte de magia eso se convirtió, porque la naturaleza, si nosotros vamos a los bosques y vemos cómo funciona un bosque, pues el bosque lo hace de manera natural, un animalito se muere, llegan otros microorganismos, llegan las hormigas, llegan otra serie de elementos y se va descomponiendo y vuelve otra vez a recomponer la capa del suelo, que es lo mismo también que usted está manifestando, por ejemplo, con los residuos agrícolas. Los agricultores podrían utilizar esos mismos residuos para producir, y eso se hacía antes. Se perdió la costumbre, como se perdió la costumbre de cultivar también en muchos casos, la gente tiene espacios para hacer cultivos. Yo pensé que el COVID-19 iba a ser una cosa maravillosa, y maravillosa en el buen sentido de la palabra, de que la gente iba a ser consciente de la necesidad del abastecimiento alimentario, pero no, eso como que vimos, pasó el COVID-19 y seguimos en lo mismo de siempre, desperdiciando en vez de darle a la vida lo que la vida nos otorga. ¿Es de cierta manera recuperar esa memoria ancestral? Es que eso es la manera natural en que el planeta ha venido funcionando durante siglos, ¿sí? Y nuestros ancestros, a quienes mucha gente desprecia, que son nuestros ancestros indígenas, nos habían enseñado a que eso debía hacerlo, pero vino la era industrial y entonces inmediatamente lo que hicimos fue fábricas, fábricas, fábricas. Y no entendemos que los recursos son finitos y que, vuelvo y digo, nosotros vivimos, si nosotros somos conscientes, el tamaño de este planeta en el que nosotros habitamos, a nivel del universo entero, no alcanza a ser del tamaño de un átomo. O sea, vivimos en una micropartícula en el universo y nosotros nos creemos grandes. Es terrible. Debemos entender que nosotros somos tan pequeños, que deberíamos ser mucho más cuidadosos del espacio que habitamos. Jorge, pareciera ya, digamos, una conclusión rápida de la diferencia entre un abono orgánico y uno que no lo es, de cierta manera de síntesis química, y es la protección del suelo. Sin embargo, ¿hay más diferencias y más profundas entre estos dos elementos? Sí, a ver, hay algo muy importante que nosotros hablamos y es... Cuando vino la Revolución Verde se habló de la síntesis química y entonces a los agricultores les metieron en la cabeza que solamente había nitrógeno, fósforo y potasio. Y resulta que las plantas son seres vivos, ¿sí? Entonces esos seres vivos también se estresan. Ellos también comen ciertas cosas, no es lo mismo no es lo mismo un frijol que un maíz, que un cacao. Y no es lo mismo en Bogotá, en Ráquira, en Biotá o en Armenia. No es lo mismo porque los tipos de suelo son totalmente distintos. Entonces, ¿qué pasa? Que de la tabla periódica de elementos, que es grande, los seres vivos o las plantas consumen más de 25 elementos, no solamente consumen nitrógeno, fósforo y potasio. Y resulta que el sobreexponer el suelo a ese tipo de materiales, más los pesticidas en la manera en que se hace, pues primero acabamos o asesinamos los microorganismos que están en el suelo. Segundo, salinizamos los suelos se vuelven con sales que hacen que se vuelvan ácidos y al hacerse ácidos pierden la productividad. Entonces, lo más fácil que hemos hecho en este planeta los seres humanos es, bueno, este suelo ya no es fértil, entonces me voy a otro y exploto otro y acabo este y después voy a otro y estamos acabando con todos los suelos del planeta. Lo que tenemos justamente que hacer con la agricultura regenerativa y los fertilizantes o los abonos orgánicos es que, como ellos son ricos en esos microorganismos que van a recuperar los suelos, que les van a dar nuevamente salud, que van a permitir degradar los minerales adecuadamente, van a nutrir mucho mejor las plantas
Su sistema inmunológico también se va a mejorar y por lo tanto van a poder darle una mejor nutrición a los humanos o a los animales que los consuman, dándole equilibrio al planeta. Jorge, probablemente un agricultor que esté en este momento conectado con TV Agro se estaría preguntando, bueno, si yo estoy interesado en adentrarme a esos abonos orgánicos, ¿cuáles son los elementos más importantes que componen esta clase de insumos? Hay una cosa muy clave y es la relación, hay algo que se llama la relación carbono-nitrógeno, ¿sí? La relación carbono-nitrógeno permite que estos químicos puedan ser mejor absorbidos por el suelo o porque los microorganismos, realmente los microorganismos hacen lo mismo que hacen. Miren lo que hacen, por ejemplo, cuando le dan la promoción a la gente, cómprese un yogur con prebióticos o probióticos o no sé qué, exactamente es lo mismo. Es que la gente entienda que esos microorganismos que están contenidos en los fertilizantes, abonos o enmiendas orgánicas son lo más valioso, pero hay que ponerle comidita, entonces también utilizamos algo de químicos, no en las cantidades exuberantes que se utilizan, sino en pequeñas cantidades. ¿Por qué? Porque los microorganismos son descomponedores, por eso ponía el ejemplo de cuando un animal se muere, o un humano, nosotros también somos un animal, es que a veces no entendemos que nosotros somos animales. Entonces, cuando nos descomponemos, inmediatamente llegan los microorganismos y ellos empiezan a descomponer el hueso, la carne, etcétera, y le dan alimento a la madre tierra, ¿sí? Exactamente es la misma función la que se hace con los fertilizantes, abonos o enmiendas orgánicas, ¿sí? Lo que pasa es que hay que saber hacer esa transición, porque como ya lo hicimos antes, que fue saturar, ahora tenemos que hacerlo despacito, porque si no, la culpa que echa el agricultor, no, yo lo estoy usando y eso malísimo y eso la producción me bajó y eso ya no funciona. No, no es así. Lo que pasa es que volvieron adictos a los suelos y ahora hay que quitarles la adicción, pero la manera de quitarles la adicción a los suelos, ¿cuál es? Despacito. Paulatina. Correcto. ¿Para qué? Para que no se desmejore la producción. Pero hay algo que sí es una bendición y es que agricultor que lo sabe hacer paulatinamente va a poder disminuir sus costos de producción por ahí en un 30 o 40%. Imagínense ustedes, en la economía del agricultor se puede disminuir entre un 30 o 40% los costos de producción y mejorar la productividad hasta en un 100%. Es increíble, o sea, es una cosa maravillosa. Datos muy interesantes, reducción en el costo de producción, mejoramiento de los suelos, mejor adaptación de las plantas posiblemente, y creo saber muchos expertos también que han pasado por este espacio, una mayor productividad y obviamente alimentos mucho más sanos e inocuos que llegan a los supermercados, a las plazas de mercado y por supuesto a nuestras mesas. A ustedes los invito a que sigan ahí, vamos a un corte de comerciales y ya regresamos. Televidentes, bienvenidos a este segundo y último bloque del Día con el Agro. Hoy una conversación muy amena, muy franca, muy tranquila sobre los recursos y los aportes que nos da esta agricultura limpia, la agroecología, algunos la conocen como agricultura tropical, una denominación muy variada, pero un solo objetivo y es la producción mucho más limpia e inocua de los alimentos. Antes de nuestro corte comercial, Jorge Luna, que es el director general del Grupo Terrazán y quien nos acompaña el día de hoy, hablaba un poco de la cifra o la estadística en la reducción de los costos de producción, pero Jorge, quiero empezar este segundo bloque hablando un poco de cómo hacerle entender al productor que cada caso es excepcional, porque si bien es cierto en TV Agro comentamos muchos casos de éxito, algunos intentan imitar lo que a otros les funciona y es justamente ahí cuando pasa lo que dices, no, es que no funciona, es que no me sirve, ¿cómo hacerles caer en la cuenta que cada caso es único? Mire, eso es como cuando una persona dice, me duele el riñón y entonces va al médico porque le duele el riñón y resulta que otro dice, a mí me duele el riñón, y va al médico también, pero el médico a cada uno le receta cosas distintas, porque puede ser que el uno sienta que el dolor es en el riñón, pero no es el riñón, sino es el hígado. Entonces, ¿qué sucede con los suelos? Primero, el tipo de cultivo y el tipo de suelo, la altura, las condiciones en que está. Es importante inclusive recomendarle a los agricultores que hagan un estudio de suelo, eso no es muy costoso, un estudio de suelo puede costar 120.000 pesos más o menos y les permite saber exactamente en qué condiciones se encuentra el suelo sobre el cual va a hacer su cultivo.
pero además también es muy importante rotar los cultivos y eso implica que el agricultor también pueda determinar, bueno, hoy o este año voy a sembrar, o en esta cosecha voy a sembrar un cultivo corto, un largo, y voy a sembrar esto o lo otro, lo voy a cambiar, y entonces las condiciones del suelo también tienen que darse y las condiciones sobre las cuales yo voy a manejar ese suelo y cómo voy a manejar el cultivo es totalmente diferente. Entonces, no puede ser que porque tú me digas a mí que te duele el riñón, yo diga que me duele el riñón, entonces nos tomamos las mismas pastillas porque no funciona así. Lo mismo sucede con los suelos, no es lo mismo. Necesitan trabajar con un agroecólogo, ojo con esto, agroecólogos que pueden orientarlos adecuadamente para que puedan manejar sus cultivos como debe ser y no simplemente tomar decisiones a la ligera que pueden salir mucho más costosas, porque pueden terminar enfermando su suelo o enfermando su cultivo de otra cosa distinta a lo que ya tenían. Bueno, señor agricultor, ojo, porque muy probablemente en caso tal de que usted emule experiencias ajenas, puede tener ese dicho popular que dice que el remedio puede ser peor que la enfermedad. Así es. Y la idea no es eso, la idea es darle herramientas para que usted tenga un cultivo mucho más próspero y mucho más rentable. En nuestros recorridos, Jorge, también nos hemos dado cuenta que en el campo está muy relacionado el tema del abono orgánico con lo que es sólido. Con algo que se puede tocar, con algo que se puede ver ahí en gránulos, en polvo, pero ¿existen abonos orgánicos líquidos? Sí, sí, pero antes quisiera dar un refuerzo con lo que estaba comentando y lo que estabas comentando ahora, Alejandra, y es que la buena noticia es que todo tiene solución, o sea, es solucionable. Esas noticias pesimistas de que ya el mundo se va a acabar, que eso ya no, todo tiene solución, todo es posible todavía. El cambio climático es reversible, las condiciones son reversibles, entonces lo que pasa es que tenemos que ir donde el que corresponde para saber qué es lo que tenemos que hacer. Ahora bien, con respecto a la pregunta, efectivamente hay fertilizantes, abonos y enmiendas líquidas. Y eso es algo muy interesante. Por ejemplo, nuestra organización logró que el Instituto Colombiano Agropecuario, el ICA, nos otorgara un registro para producir fertilizantes, abonos y enmiendas orgánicas utilizando como materia prima aguas residuales. Entonces la gente se preguntará, ¿pero por qué agua residual? No, pues porque es que las aguas residuales vienen muy ricas en nutrientes, pero también tienen patógenos. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Eliminar los patógenos que tiene el agua, ¿cierto? Y aprovechar esos nutrientes. Yo le ponía un ejemplo la otra vez a algunos funcionarios del gobierno nacional que nos hacían la pregunta y le decía, pero venga, mire usted de qué color, porque cuando usted tiene, normalmente lo que se habla a nivel común es el permiso de vertimientos, el permiso de reuso de agua, tal, y usted tiene que sacar el agua como de este color. Tiene que sacar usted el agua. Eso no es así. Miren las aguas de los grandes ríos, el Amazonas, el río Putumayo, los demás ríos. ¿Cuál río tiene las aguas de este color transparente? Esto está lleno de químicos, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucede? Que los ríos tienen taninos y tienen una cantidad de nutrientes. El río Nilo, cuando los egipcios permitían esas inundaciones y el Nilo era un centro de prosperidad agrícola. ¿Por qué? Porque el río traía de arrastre todos esos nutrientes. Entonces hay que conservar los nutrientes del agua y no necesariamente hay que tenerla transparente, porque para volverla transparente le tenemos que poner químicos. Entonces ese es un trabajo que nuestra organización ha hecho y nosotros actualmente estamos produciendo también líquidos que permiten la recuperación, la regeneración de los suelos, nutrir las plantas y por lo tanto darnos una mejor condición alimenticia. ¿Cómo determinar o qué recomendarle a un agricultor que dice, bueno, cómo saber qué necesito? Aparte del estudio de suelos que ya nos mencionaste que tiene un costo de 150.000 pesos, 120.000 pesos. ¿Cómo puede acudir, por ejemplo, a un experto del grupo que lideras? Sí, es muy sencillo. Contactar con nosotros le damos el enlace con uno de nuestros agroecólogos o de los agrónomos que ya se han vuelto agroecólogos y ellos les dan la receta, van y les hacen una visita de campo, conocen qué es lo que están necesitando. Inclusive ahora que existe la telemedicina, pues también existe la teleagricultura, entonces se les puede dar un diagnóstico previo para que puedan ellos tener la base. Hay algo clave y es que hay fertilizantes, abonos, enmiendas que son básicos,
que es como lo que se puede utilizar en general para todo, pero también hay que ir utilizando otras cosas y también volvemos y lo reitero, la química también es importante y hay que reconocerla, hay que darle su espacio para que la gente también pueda en un momento determinado utilizar la química, porque pues si yo tengo un suelo que está bajo de fósforo, pues tengo que poner fósforo, si está bajo de nitrógeno, pues hay que poner nitrógeno y si es potasio, etcétera, pues hay que poner los nutrientes necesarios. A veces lo que pasa es que los suelos están saturados de nitrógeno, fósforo o potasio y entonces lo que yo tengo que hacer es no ponerlo porque lo tengo saturado, entonces lo pongo a dieta. Entonces como el que está gordito, ¿no? El que está así, un gordito, pues entonces hay que ponerle una dieta para que pueda adelgazar. Lo mismo sucede con exactamente lo mismo es que el comportamiento de los suelos y las plantas. Hay inclusive un estudio muy interesante que hicieron unos alemanes, perdón, sobre el estrés de las plantas y cómo las plantas sienten, la sensibilidad. Eso nos lo han enseñado nuestros ancestros indígenas hace mucho tiempo y nosotros no creíamos, porque como todo toca, ¿cómo es que dice el santo y le mete el dedo en la llaga hasta Santo Tomás, Santo hasta Tomás, no ver, no creer. hasta no ver, no creer, sí, pero es verdad. Jorge, hace algunos meses nosotros en TV Agro Noticias cubríamos un proyecto de resolución del ICA que reglamentaba un poco el uso de esos bioinsumos o esos biopreparados. ¿Qué ha pasado con eso? ¿Cuál es la actualidad normativa y legal en torno a estos recursos? Pues bueno, ahí hay una situación y es que todavía no hay mucha claridad sobre el tema de los bioinsumos. Inclusive el gobierno nacional está patrocinando o impulsando un tema de biofábricas. Nosotros hemos hecho algunas observaciones también al respecto porque pues no solamente es que me den a mí los recursos para montar unos tanques, unos techos, etcétera, sino para la sostenibilidad de las biofábricas. ¿Sí? Pero consideramos que es muy importante, o sea, se necesita y hacia allá tenemos que avanzar en el desarrollo tecnológico, que es volver a las tecnologías antiguas, pero ya a nivel mucho más industrial y mucho más consciente. En tu experiencia, Jorge, ¿crees que Colombia está dando un giro importante hacia este modelo de producción agrícola? ¿Cómo lo ves tú ahora, no solo como un experto, sino también como un agente que está en el mercado produciendo esta clase de insumos? Sí, yo considero que cada vez estamos más conscientes y lo importante de todo esto es que también los funcionarios del Estado que trabajan en esto, porque es que nosotros dependemos de la regulación, entonces los funcionarios del Estado están entendiendo realmente que es hacia allá donde se tiene que dar ese giro para que podamos mejorar las condiciones de vida en el planeta. Y en particular Colombia, que pues es el segundo país más biodiverso del mundo, tenemos que ser mucho más cuidadosos con ello. De acuerdo. Jorge, hace unas semanas el DANE presentaba unos resultados de su encuesta de calidad de vida y decía que se había reducido la cantidad de personas que tienen inseguridad alimentaria. Sin embargo, en el campo ese número se mantiene y en algunos casos aumenta. ¿Cómo entender la paradoja de que en donde se producen los alimentos es en donde más dificultades de acceso a los mismos tienen y cómo a través de estos bioinsumos se facilita la soberanía alimentaria? Bueno, ahí hay un tema complejo y es que con todo el respeto, muchos de nuestros agricultores o campesinos se han vuelto campesinos de ciudad. Entonces tiene que ir a la tienda a comprar los huevos cuando pueden tener una gallinita, porque qué pereza tener una gallina. O pueden sembrar una huerta en su casa, pero ay, qué pereza sembrar la huerta, más bien compro la lechuga en el supermercado, ¿sí? Y resulta que volvemos otra vez a lo que nos pasó con el COVID-19. Si esa situación de la pandemia se hubiera extendido un mayor tiempo, seguramente que hubiéramos tenido unos índices de mortalidad poblacional impresionantes, porque miren nomás, ciudades como Medellín, Cali, Bucaramanga, el abastecimiento alimentario de las ciudades no alcanzaba para más de una semana. No alcanzaba para más de una semana. Y entonces la gente en pánico, además era sorprendente, ¿no? La gente en pánico comprando papel higiénico en vez de comprar alimentos, granos. sí. Sí, entonces era una cosa muy extraña, o sea, cómo nos ha cambiado el chip mental. Eso mismo ha pasado con nuestros agricultores, que tienen la posibilidad, pero les da pereza, porque entonces ya se pegaron del televisor o se pegaron de las redes sociales y entonces no están cultivando. Entonces el llamado es
a tomar conciencia y a saber que además de mejorar su calidad de vida, también pueden tener ingresos adicionales cultivando pequeñas estancias o pequeñas huertas. En Perú, por ejemplo, nosotros encontramos esas condiciones. Hay ciudades en el Perú donde usted ve la casa y al lado está el patio, que era el que tenía de pequeño recuerdo, mi abuela tenía un patio gigante y en el patio de la casa de mi abuela, que era más grande que la casa, había un árbol de mango, había un árbol de guayaba, mi abuela cultivaba algunas cosas y todos comíamos de lo que la abuela cultivaba, pero ahora vaya dígale a un muchacho que cultive algo. No, qué pereza, yo tengo que verme las series de televisión o tengo que verme no sé qué, y no, ya la gente ha perdido ese contacto con la vida real. Ok, Jorge, en TV Agro no solo estamos enfocados en temas de agricultura, también hay muchas personas que les gusta el tema de la jardinería, el tema de estas huertas. ¿Es posible también trabajar los abonos orgánicos para los jardines? Total, total. Además que yo puedo obtener, por ejemplo, en mi casa una matera donde puedo cultivar mis papas, ¿sí? O puedo cultivar mis lechugas en mi casa. Yo hice un ejercicio hace un par de años en un conjunto residencial donde vivía y me llevaron a la inspección de policía porque en el jardín yo sembré lechugas y sembré unas cosas y las señoras me dijeron que yo les estaba bajando el estrato social al conjunto residencial. Pero todo eso es posible y es mejorar las condiciones de vida personal. Además que eso da otra dinámica mental. Es que esto tiene mucho, o sea, esto es holístico, o sea, es muy integral. Esto no es solamente hablar del suelo, de la tierra, sino de la calidad de vida, de lo que yo pienso, de cómo actúo, ¿sí? Entonces, la invitación a la gente es la madre tierra, como la llamaban nuestros ancestros, es volver a la madre tierra, aprender inclusive a caminar descalzos en el pasto. Bueno, Jorge, hemos llegado ya al final de este espacio. Conclusiones varias, aprender o desaprender para aprender, quizás Sí, dirían algunos, total. eso que hemos olvidado, esa memoria ancestral, esa capacidad de cuidar los recursos y bueno, sin lugar a dudas, muchas más enseñanzas que ha dejado esta conversación. Jorge, muchísimas gracias por este espacio. No, a ustedes por darnos, permitirnos y esperamos volver a acompañarnos en algún momento. Muchas gracias. Bueno, usted, señor televidente, muchas gracias por estar ahí al otro lado del televisor. Recuerde que todos los capítulos de Al Día con el Agro quedan publicados en nuestro canal de YouTube y esperamos sus comentarios en la caja de comentarios de esta red. A usted muchas gracias por estar ahí. Nos vemos en una próxima oportunidad. Soy Alejandra Castellanos y para mí fue un gusto acompañarlos.